Buenas noches, jóvenes y señoritas, ¿cómo están? Vamos a avanzar esta noche lo que es la ultrasonografía del riñón, ultrasonografía de los riñones. Los riñones, como ustedes saben, hay un izquierdo y un derecho. El riñón izquierdo está ubicado en el abdomen lateral izquierdo, muy próximo al vaso. Si yo tengo dificultad para ubicar lo que es el riñón, debo encontrar el vaso e irme hacia la parte del abdomen medio. Encuentro el vaso que está más hacia la pared del abdomen y hacia la parte medial está el riñón izquierdo. El riñón derecho, como ustedes pueden ver en la gráfica, siempre está un poco más hacia craneal, hacia el lóbulo caudado o fosa renal, que es como es donde empalma, es como su fosa, ¿no? Donde duerme el riñón derecho. Por eso es que es uno más arriba y otro más abajo. Se dice que siempre el riñón derecho es un poco más larguito que el riñón izquierdo. Para evaluar los riñones, al igual que hemos venido explorando los demás órganos, necesitamos ver su tamaño. ¿Sí? Se dice que en perros de porte mediano a grande logra medir de longitud 7 a 10 centímetros en perros gigantes, 7 en perros grandes y hasta 10 centímetros en perros gigantes. Luego tiene una cápsula que es hiperecoica que bordea todo el órgano. Muchas veces no podemos verla toda la cápsula dependiendo cómo coloquemos el transductor, pero si la logramos ver por segmentos es hiperecoica y lisa. La zona cortical que siempre debemos comparar hígado, vaso y riñón debe ser hipoecoica, tanto en perro como en gato. Debajo de la corteza, lo que divide la corteza de la médula es el borde corticomedular, que al movimiento de vaivén podemos nosotros diferenciar corteza de médula. La zona medular, hay una zona medular externa e interna, ¿sí? Que están compuestas por los diferentes divertículos. En esa parte media tenemos a la pelvis renal, que solamente la pelvis la vamos a ver cuando está dilatada. Y los uréteres no se van a ver en condiciones normales en la ecografía. Para verlo hay que hacer una radiografía de contraste. La única vez que vamos a ver los uréteres en ecografía es cuando estén obstruidos y se vean dilatados. Al igual que los otros órganos, hay lesiones focales y lesiones difusas. Esta imagen que ustedes ven es el riñón derecho normal. Sé que es el riñón derecho porque en su parte más craneal tenemos al hígado. Recuerden que de una imagen ecográfica siempre esta parte o donde marque la referencia, la huella del transductor va a ser craneal, caudal, dorsal y ventral. Entonces esta parte es craneal, donde va el lóbulo caudado del hígado, donde inserta el riñón derecho. Este es un riñón normal. La corteza, que es esto que les estoy apuntando, siempre se la compara con el hígado y con el vaso. La corteza en condiciones normales es hipoecoica e inclusive hipoecoica disminuida en relación al hígado. Suele ser igual o hasta más oscura que el hígado. Y es más oscura que el vaso, que es hiperecoica. Fíjense que en esta porción no se ve casi la cápsula, pero sí en esta porción. ¿Sí? En la cápsula hiperecoica, la corteza hipoecoica, el borde corticomedular, la zona medular con su parte externa e interna, y la pelvis que debería venir en este punto, pero no se ve porque no está dilatada. Eso es un riñón normal. El riñón de ejemplo, de prototipo, que me gusta a mí que graben en su mente es este riñón, porque este riñón sí que nota todas sus partes. La corteza hipocoica, la cápsula hiperecoica. Esta línea más blanca debajo de la corteza es la unión corticomedular o el borde corticomedular, como quieran llamarle. Lo que está aquí adentro, todo conforma la zona medular, que está compuesta por una parte más externa y una parte más interna. Luego viene la pelvis a este nivel, ¿sí? Que no la podemos ver a no ser que esté dilatada ya o estemos en un corte transversal. Esta vista es un corte longitudinal. Entonces, esta es la imagen que deben guardar para buscar un riñón normal. Corteza hipoecoica, borde corticomedular bien definido, la zona medular con la definición de estos divertículos, ¿sí? Estos son los divertículos, ¿sí? ¿Sí? Todo esto, y la pelvis, ¿ok?
Este es el longitudinal. Entonces yo agarro el cursor y mido de aquí a acá y tengo la longitud. ¿Ya? Para medir longitud en un corte longitudinal de este punto a este punto. ¿Sí? Y siempre giro 90 grados y tengo que ver el corte transverso. Fíjense que de ser largo se ve más redondo. Este es el riñón izquierdo. Sé que es el riñón izquierdo porque aquí está el vaso. ¿Sí? Fíjense la relación entre la ecogenicidad del vaso, que es hiperecoica, y la corteza, que es hipoecoica. ¿Sí? Y esto que ustedes ven aquí como una sonrisa volcada es el seno de la pelvis. ¿Sí? Esta es la pelvis. La pelvis puede verse cuando está dilatada. Lo normal es que esté hasta 0.5 centímetros. Cuando está más de arriba de 0.5 centímetros se llama pieloctasia. Luego en esta parte como una crestita se llama papila o cresta. Esto de aquí es la zona de la pelvis, ¿no? Como ya les decía, esta es la parte de la médula externa y la corteza. Esas son las partes en corte transverso. Aquí también tenemos otro riñón, el riñón izquierdo en corte transverso, ¿sí? Hay que saber enfocarlos bien. Este, por ejemplo, es un buen enfoque. Está con un transductor lineal donde nos brinda mayor detalle. En cambio, aquí estamos con un transductor curva lineal, que si bien vemos la cápsula, vemos la corteza, vemos el borde corticomedular, ¿sí? Que es esta línea blanca, y vemos lo que es la zona medular un poco dilatada. Pero se ve la corteza hipoecoica, ¿sí? Eso es normal, hipoecoica. Esto aquí, por ejemplo, vemos también la corteza que ya no está hipoecoica, la corteza se ve hiperecoica. Esto ya es un riñón que no está bien. Hay algún problema en este riñón. El riñón normal siempre, perro y gato, debe ser hipoecoico, ¿sí? Aquí algo pasa en este riñón y la pelvis también. Si yo mido de aquí a acá, seguro que me mide más de 0,5 centímetros. ¿Cuál es el borde corticomedular que les decía? Lo que divide la corteza de la médula. Esta línea blanca que está debajo de la corteza se llama borde corticomedular. Que cuando yo estoy explorando o cuando me paro sobre el riñón y hago el sentido de pivoteo, el movimiento de pivoteo, de mover los cristales sobre el órgano, se tiene que diferenciar correctamente. Es importante ver todas las partes del riñón, ya su ecogenicidad, su ecotextura, todas las partes, porque a medida que va haciendo un problema crónico, como una nefritis crónica, el riñón va perdiendo esa definición de su zona. Entonces es importante siempre poder distinguir las distintas zonas del riñón para ver si está en condiciones normales. Cuando es un proceso crónico, por ejemplo, una nefritis crónica, una glomerulonefritis, el riñón va perdiendo definición de sus diferentes áreas. Lesiones focales y lesiones difusas. Al igual que en el vaso, que en el hígado, el riñón puede sufrir lesiones, como ser el infarto. Fíjense que este es un riñón. Se ve que la corteza está hipoecoica, pero en la corteza no está homogénea. Fíjense que hay dos segmentos más hiperecoicos. Este, que tiene forma de cuña o pizza, un pedazo de pizza, o este de aquí igual, que tiene forma de cuña o pizza. Estos segmentos, ¿ya? Estos segmentos son infartos, ¿sí? En esas porciones ha sufrido un infarto, no le ha llegado irrigación a esa porción por algún proceso que no sé, cardíaco, infeccioso, ¿no? Habría que ver la clínica, pero la típica lesión, la típica característica de un infarto es así, en forma de cuña, abarca generalmente la corteza y es una zona bastante hipericoica. Estos son infartos renales. También podemos ver un pseudocístico, un riñón pseudocístico. Este es el riñón. ¿Sí? Esto que le estoy apuntando con el puntero. Ese es el riñón. Si ustedes ya en su mente grabaron que un riñón normal es así, esto es lo que deben grabar cuando yo les muestre un riñón así, ustedes van a saber que el riñón ya no está normal. Comenzando desde la ecogenicidad. La ecogenicidad es hiperecoica, no define la longitud, mire, 2.28 es chiquitito, se ve como cortado, hay poca definición de la corteza y de la médula, no se distinguen los divertículos. Aquí hay un problema crónico del riñón, ¿sí?
Y fíjense que alrededor no se ve su cápsula. Pareciera que entre el riñón y la cápsula hay líquido, ¿sí? Es lo negro, anecoico. Entonces un pseudocístico se llama, como un falso quiste, ¿sí? Aquí vemos también, el riñón es amorfo, es hiperecoico, lo que no debería ser. Entonces podríamos ver una nefritis crónica, una glomerulonefritis crónica con un quiste alrededor entre el riñón y la cápsula renal. Dilatación de pelvis renal, pielostasia. Hace rato les dije que la primer grado de dilatación de pelvis se llama pielostasia y significa que la pelvis mide más de 0.5 centímetros, que es lo que es normal. Esto que ven aquí como una línea es la pelvis renal con leve dilatación, que llamamos pielostasia. Esto es un corte longitudinal y cuando yo giro transverso se hace como la sonrisita que les mostraba hace rato, ¿sí? Si yo la mido, ya puede ser en este caso más de 0,5 centímetros, que es una pielostasia. Puede darse en casos de diuresis, cuando el paciente ha estado con suero, cuando está con medicamentos como el diurético, cuando ha estado con fluidoterapia, o cuando hay algún primer grado de obstrucción. A lo mejor no puede orinar, la uretra está obstruida y por eso se está dilatando. Hay que determinar cuál es la causa, ¿sí? A veces no está obstruido y solamente es porque tiene ganas de orinar, ¿sí? Pero hay que asociarlo a la clínica. El primer grado de dilatación de pelvis así es leve. Pero si ustedes no controlan y en caso de que hubiera sido por obstrucción, la uretra no saca la orina hacia afuera porque hay un cálculo en la uretra, en la salida de la orina, esa pelvis en vez de ser así delgadita se va a hacer así. Mayor dilatación, mayor dilatación. Y esto más gris es un sedimento que se está acumulando ahí por la retención de la orina mayor tiempo. Entonces, esta es la pelvis. Y ya de aquí para abajo, donde se ve esta tetilla, es el uréter. Entonces, hay diferentes grados de dilatación de pelvis. Puede haber grado 1, grado 2, grado 3. Podríamos darle un grado 3. ¿Ya? Si ustedes no controlan este grado de dilatación de pelvis, puede aumentar hasta hacerse así la pelvis. Y esto ya sería una hidronefrosis. ¿Dónde ven la corteza? ¿Dónde ven la cápsula? ¿Dónde ven la zona medular, los divertículos? El riñón se ha deformado. Está como un quiste. ¿Sí? Esto es una hidronefrosis. ¿Sí? Hidronefrosis. ¿Ok? Bien, aquí vemos otras patologías. En este perrito chocolate, por ejemplo, tiene el riñón derecho y el riñón izquierdo. Para eso nos ayuda este modo de presentación BB. Fíjense que aquí lo tenemos al hígado, que es hipoecoico, y que en la corteza a simple vista se ve que es más hiperecoica. Y dijimos que debería ser igual o más oscura. Estos riñones le miramos nosotros el tamaño, su forma. Cuando hablamos de su forma tenemos que buscar toda la diferenciación de sus estructuras, de sus partes y asociarlo ya sea con lesiones focales o difusas. Lo que le he venido mostrando hasta ahorita son lesiones focales, pero aquí les voy a mostrar una lesión difusa que abarca todo el órgano. Por ejemplo, la corteza se ve hiperecoica. El borde corticomedular está poco definido. La zona medular con poca definición de divertículo y la pelvis renal no se observa en el riñón derecho. En el riñón izquierdo, el tamaño subjetivo, porque no me da medida, ¿ya? Pero si me diera medida, yo indico riñón de tal tamaño de longitud. Corteza hiperecoica, cápsula poco definida, borde corticomedular poco definido, zona medular con poca definición de divertículo y la pelvis renal con moderado dilatación, ¿sí? Porque leve fuera pielostasia, con una moderada dilatación. O sea que tenemos una nefritis, pielonefritis, ¿sí? Nefritis es inflamación de los nefrones, ¿sí? Puede ser una nefritis crónica, porque ya las zonas del riñón no se definen bien como debería ser, y hay una leve hidronefrosis, una moderada dilatación de pelvis, que podríamos asociarla a una leve hidronefrosis o quizás a una pielonefritis. Habría que poner eso en el informe y hacerle una química sanguínea del riñón para corroborar funcionalidad. Habría que descartar también sedimentación en la orina. Vemos aquí otra imagen de un riñón,
Ya ustedes tienen en su mente cómo es un riñón normal. Sin embargo, este riñón que mide 8.4 centímetros de longitud, vemos que la corteza está gruesa y brillante. Está gruesa e hiperecoica. Que el borde corticomedular está engrosado, que es esta parte de aquí, y que la zona medular no se observa, pero que la pelvis tiene un artefacto que mide 2.9 de longitud, que tiene superficie hiperecoica y sombra acústica distal. Este es un plano longitudinal y este es un plano transverso. ¿De qué estamos hablando? De que este riñón tiene dos alteraciones. Una difusa, que sería la nefritis crónica, porque el riñón está gruesa la corteza, está hiperecoica en vez de que sea hipoecoica, y que tiene aparte una lesión focal que es un cálculo. Esto es un cálculo renal. Tiene una nefritis crónica más un cálculo renal. Los típicos quistes. Este es el riñón que se ve un poco definido, no define bien su zona, pero la corteza es ligeramente hipoecoica. Al explorar la corteza se observó una estructura ovalada de pared delgada y contenido interno anecoico con refuerzo posterior. Es un quiste, ¿sí? Este es un quiste renal. Puede ser único, si está, es uno solo, puede ser bilateral si está en los dos riñones, o unilateral si está en un riñón, o múltiple cuando hay más de uno, más de dos. Bien, aquí les quería mostrar un poco sobre las lesiones focales y difusas del riñón. Espero les haya gustado y recuerden que no es diagnóstico definitivo. Hay que complementar con química sanguínea de riñón, urea creatinina y examen de orina. Cualquier consulta, estoy atenta. Muchas gracias por su atención.